Vamos a avanzar y vamos a pasar ya al capítulo quinto. El capítulo quinto, que fíjense, se llama así: todos tienen necesidad de la catequesis. Y en el número 35, el segundo párrafo, el Papa San Juan Pablo II nos hace unas preguntas muy interesantes. Dice, ahora bien, en nuestra solicitud pastoral, en nuestro deseo, en nuestra solicitud pastoral, nuestro celo por el Evangelio, nos preguntamos cómo revelar a esa multitud de niños y jóvenes a Jesucristo, Dios hecho hombre. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo se lo revelamos? ¿Cómo los ponemos delante de Cristo? Y dice así: ¿cómo revelarlo no simplemente en el deslumbramiento de un primer encuentro fugaz? Que es lo que muchas veces pasa, un primer encuentro fugaz, pero que no tiene consistencia, no tiene solidez, no tiene raíces, ¿no? No solamente en el deslumbramiento de un encuentro fugaz, sino a través del conocimiento cada día más hondo y más luminoso de su persona, de su mensaje, del plan de Dios que Él quiso revelar, del llamamiento que dirige a cada uno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo dar a conocer el sentido, el alcance, las exigencias fundamentales, la ley del amor a estos muchachos? Esa es la pregunta que se hace el Papa. Y luego ya lo va respondiendo, con los niños, con los adolescentes. Y en el caso de los adolescentes, que es lo que más nos ocupa ahora, el número 38, nos da unas pautas muy bonitas que yo quisiera que las lean con calma luego en sus casas. Dice así, fíjense, muy interesante. Dice así: la pubertad y la adolescencia es el momento del descubrimiento de sí mismo y del propio mundo interior. Momento de proyectos generosos. Un adolescente le gustan las metas altas, proyectos generosos. Momento en que brota el sentimiento del amor. El amor, los enamoramientos, ahí cuando se enamoran, ¿no? Y empiezan las chicas en su cuaderno, su corazoncito, ¿no? Y el corazón partido por una flecha, ¿no es cierto? Es el momento del enamoramiento, ¿no? Todos hemos pasado por eso, ¿no es cierto? Pero también los impulsos biológicos de la sexualidad. El cuerpo humano se va desarrollando, empiezan ya los primeros impulsos biológicos, pero también el deseo de estar juntos con los amigos, etcétera, ¿no? De compartir, momento de alegría, relacionada, dice el Papa, fíjense qué bonito, con el embriagador descubrimiento de la vida. Este párrafo es muy importante para ustedes como catequistas de confirmación, porque esto es, grosso modo, lo que pasa de modo general con los muchachos a quienes ustedes van a dar las catequesis. Por eso es tan importante que luego se detengan en esto y lo analicen bien, ¿no? Es esa edad, pero también dice, es la edad de los interrogantes más profundos. Es la edad de la desconfianza en los demás, sobre todo en los mayores. El chico quiere afianzar, quiere tener su propia personalidad, ya se rebela un poco contra los padres. Esto es normal. Luego peligrosos repliegues sobre sí mismo, no se siente comprendido por la familia, etcétera, etcétera. Empiezan también los primeros fracasos, las primeras amarguras. Es propio de esta edad de la adolescencia. Es propio de esta edad de la adolescencia. Fracasos, amarguras, es normal, ¿no? Son etapas de la vida. Y fíjese lo que nos dice el Papa: la catequesis no puede ignorar esos aspectos fácilmente cambiantes de un periodo tan delicado de la vida. Esto no lo podemos ignorar. Algunas veces, cuando en el grupo hay algún muchachito que es un poco díscolo, ¿no? Es un poco díscolo, movido, etcétera, etcétera, ¿no? Desobediente, que te hace lío, que te responde, etcétera. Los catequistas tienen el riesgo de ponerlo a un costado, de ponerlo a un costado. O sea, de excluirlo. Y eso es lo peor que se puede hacer. Justamente, por lo general, estos chicos más problemáticos son los que más necesitan el amor del catequista. Son los que más necesitan su cercanía,
porque esa conducta externa es producto de un problema interno, interior, que lo están viviendo en el interior, en lo profundo de su ser, y muchas veces está vinculado a problemas en la familia, problemas familiares. O sea, las tragedias reales, verdaderas tragedias que se viven en la familia o que viven chicos de 15 y 16 años son impresionantes, impresionantes. Si yo les contara, porque yo recibo muchos chicos jóvenes, muchos jóvenes vienen conmigo a hablar a la casa y me cuentan y lloran, etcétera, se abren con el obispo, que es su amigo, ¿no? Y los sufrimientos en la casa, las dificultades entre los padres, el abandono, muchos chicos no conocen a sus papás, ¿no? Y a un chico que no conocer a su papá, o saber que su papá tiene otro compromiso y que su madre está con otro señor, etcétera, a un chico esto le hace daño, o sea, internamente le hace daño, ¿no? Le hace daño, hay que llevar todo un proceso de reconciliación con su historia, etcétera, etcétera. Luego también hay chicos que no viven con sus papás, ¿no? Que no viven con sus papás, que los crían los abuelitos. El otro día estaba conmigo un muchacho, les digo, 17 años, ha terminado el colegio el año pasado. Vive solo en una pensión, solito. Su padre vive fuera de Arequipa, su madre está con otro señor, y él vive solito. Un chico de 17 años, 17 años, día domingo, y ahora vas a almorzar con tu familia. No, yo almuerzo solo. Si me dice este chico que almuerza solo, que come solo, que nadie lo mantiene, 17 añitos, tiene que trabajar él para poder pagar sus estudios de cualquier cosita lo que pueda hacer, y no le alcanza. Es impresionante, ¿no? Y esto es un caso, les podría contar muchos casos, ¿no? Y esos muchachos que tienen ustedes delante muchas veces pasan por este tipo de dificultades, dificultades muy feas. Entonces se necesita mucha paciencia. Lo peor que podemos hacer es excluir a uno. El más díscolo es el que más amor necesita. Es el que más amor. Muchas veces los chicos se portan mal para llamar la atención, para que los quieras un poquito. Como nadie los quiere, ni siquiera saben que existe, entonces tiene que llamar la atención y decir, oye, por si acaso, catequista, yo existo. Y la única manera que te enteres es si me porto mal. Entonces te hacen la vida cuadritos. Muy bien, dificultades, ¿no? Entonces fíjense ahí lo que dice el Papa: podrá ser decisiva una catequesis capaz de conducir al adolescente a una revisión de su propia vida y al diálogo. Una revisión, una catequesis que no ignore sus grandes temas, los grandes temas, la donación de sí mismo, la fe, el amor y su mediación que es la sexualidad, el recto sentido de la sexualidad. Y hoy día, fíjense, esto es todavía mucho más importante que hace 40 años que se escribió este documento. ¿Por qué? Porque hoy día se vive un pansexualismo. Hoy día, donde vayan los muchachos, todo lo que ven es sexo. Todo lo que ven es sexo, ¿no? Y entonces están constantemente bombardeados, están despertando a la sexualidad biológica, ¿no? Y están constantemente bombardeados, haciéndoles creer que tener relaciones sexuales es una cosa normal, que la enamorada, que no sé qué, si se ama, si se quiere, etcétera, etcétera. Entonces, muy importante también dedicar, por eso ya veremos en el programa, estamos dedicando también algunos encuentros a este tema que es fundamental para los chicos, ¿no? Luego la revelación de Jesucristo como amigo, como modelo, en fin, y la revelación también como respuesta a los interrogantes propios de la vida de cada uno de nosotros. Y de ahí nos vamos al número 44, que es un párrafo muy interesante porque refleja también nuestra realidad. Ya el Papa está hablando de los adultos, ya no de los jóvenes, sino de los adultos. Pero fíjense lo que dice el Papa: entre estos adultos que tienen necesidad de la catequesis, nuestra preocupación pastoral y misionera se dirige a los que, nacidos y educados en regiones todavía no cristianizadas, regiones no cristianizadas, no han podido profundizar la doctrina cristiana. Eso es un primer grupo, regiones no cristianizadas, no es nuestro caso. Segundo caso,
a los que en su infancia recibieron una catequesis proporcionada a esa edad, la catequesis de primera comunión. La catequesis de primera comunión es distinta de la confirmación, porque un niño de 7, 8 añitos no tiene la capacidad de comprensión que tiene un chico de 15, 16 o 14, ¿no es cierto? Entonces, la catequesis de primera comunión es una catequesis muy elemental, suficiente para que el niño pueda comenzar a hacer inicio en la vida cristiana. Pero claro, si solo se queda con esa catequesis, que es muchas veces lo que nos pasa a nosotros en las parroquias. Hay muchísima gente que lo único que ha escuchado en su vida ha sido catequesis de primera comunión, y eso, porque cuando yo era niño, yo estaba en un colegio católico, de religiosos, y a mí no me dieron catequesis de primera comunión, no me dieron catequesis de primera comunión. O sea, hay mucha gente que ni siquiera ha recibido eso, ¿no? Ni catequesis de confirmación, ¿no? Impresionante. O sea, tienen nada más los rudimentos de cuando niño le enseñaron que Jesús es bueno, que si no tomas tu sopa llora, ¿no? Es muy importante esto, ¿no? Claro, así se le dice al niño, ¿no? Si no tomas tu sopa, el niño Jesús va a llorar, se va a poner triste, como el chiquito quiere a Jesús, se toma toda su sopa, ¿eh? Y no está mal decirle por qué, porque son formas muy sencillas de enseñarle al niño la diferencia entre el bien y el mal, ¿no es cierto? Pero claro, si lo dejas nada más con eso, cuando tenga 40 años y la sopa le caiga mal, se va a morir, se va a ahogar con la sopa. O sea, le has creado toda una mentalidad, ¿me entiendes, no? Eso está bien, cuando uno es niño se va diciendo poquito a poquito. Entonces hay mucha gente que llega a la edad adulta sin más que una catequesis precoz, ¿no es cierto? Y luego, ¿ven? Por eso dice, pero que luego se alejaron de toda práctica religiosa y se encuentran en la edad madura con conocimientos religiosos más bien infantiles. Y aquí ya entra un buen grupo de los muchachos que tienen ustedes en la confirmación. O sea, son chicos que a lo mejor recibieron una catequesis de primera comunión, a ver si se acuerdan de algo, pero que ya hoy día tienen 14, 15 o 16 años y se mantienen con conocimientos religiosos infantiles, si es que los tienen. Y luego dice, fíjense lo siguiente que dice el Papa, y también nuestra preocupación va a los que se resienten de una catequesis sin duda precoz, o sea, muy pequeñitos, pero mal orientada o mal asimilada, ¿no? A los que aún habiendo nacido en países cristianos como el Perú, incluso dentro de un cuadro sociológicamente cristiano como Arequipa, todo el mundo es cristiano, nunca fueron educados en la fe. Y ese es el tema. Esto es muy importante. El Papa Benedicto XVI habló en la época de su pontificado que en la Iglesia existe un analfabetismo religioso. ¿Saben lo que es analfabetismo? ¿Saben lo que es ser analfabeto? Es uno que no sabe leer, no sabe el ABC. Y eso decía el Papa. Uno de los grandes problemas de la Iglesia Católica en nuestro tiempo es que hay un analfabetismo, que la gente no sabe el ABC de lo que significa ser cristiano. La gente no lo sabe, ¿no? Fíjense. Y entonces por eso es tan importante que las catequesis de confirmación vayan al encuentro de esta realidad, ¿no? Muy bien. Y luego de ahí nos pasamos al final de ese mismo número, perdón, del 45, nos dice así el Papa: hay que repetirlo, en la Iglesia de Jesucristo nadie debería sentirse dispensado de recibir la catequesis. Pensamos incluso en los jóvenes seminaristas, que por eso están aquí escuchando las catequesis. Y en los religiosos, y en todos los que están destinados a la tarea de pastores y catequistas, los cuales desempeñarán mucho mejor ese ministerio si saben formarse humildemente en la escuela de la Iglesia, la gran catequista y a la vez la gran catequizada. Muy bien. Entonces fíjense, el Papa Benedicto XVI, haciendo eco a lo que antes había dicho el Papa Juan Pablo II, decía esto: no podemos dar por supuesto, cuando tengamos delante nosotros a los chicos en confirmación, no podemos dar por supuesto que tienen fe. Si tú partes pensando que esos chicos tienen fe, ya partes de perdedor. Escúchame bien. ¿Por qué? Porque de hecho, no digo al 100%, pero un altísimo porcentaje de los muchachos no tienen fe. Porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es tener fe.
¿El diablo cree en Dios o no? Claro. ¿Cree en la existencia de Dios? Claro que cree, porque lo conoce. ¿Pero tiene fe o no? No tiene fe. Pues eso. O sea, a las catequesis vienen chicos que creen en la existencia de Dios, sí. Pero eso no significa que tengan fe. Que tengan fe. La fe es el fruto de una experiencia, como decíamos en estos días, ¿no? Entonces hay que partir, decía Papa Benedicto XVI, no dar por supuesta la fe, hay que partir de cero. Y el Papa Juan Pablo II, en la Nuevo Milenio Ineunte, que es un documento muy bonito que se los recomiendo, es una carta apostólica que escribió al empezar el tercer milenio en la clausura, la publicó en la clausura el jubileo del año 2000, y él nos invita, ¿no?, a la llegada del tercer milenio. Se los recomiendo que lo lean porque esto es como el testamento pastoral de Juan Pablo II. O sea, un santo que después de un montón de años, que ha sido sacerdote, que ha sido obispo, que ha sido cardenal, que ha sido papa un montón de años, con todo su conocimiento, con toda su sabiduría y con toda su santidad, publica este documento que es realmente una joya. Y ese documento es como el testamento pastoral, donde nos dice cómo tenemos que llevar, qué tenemos que hacer en la Iglesia en el tercer milenio. Se llama Novo, con B chica, Novo Milenio Ineunte. Ineunte es latín. Ineunte. El nuevo milenio que llega, que comienza, que se acerca, que comienza. ¿Okay? Nuevo Milenio Ineunte. ¿Estamos? Se lo recomiendo a todos. Es el testamento pastoral del Papa. Esto es una belleza. Y entonces una de las cosas que él dice, el Papa dice esto, dice, fíjense, para toda la Iglesia dice, tenemos que recomenzar desde Cristo. O sea, volver a comenzar otra vez. La Iglesia tiene 2000 años. Necesitamos recomenzar desde Cristo. Volver otra vez a comenzar. En nuestras catequesis, en nuestras parroquias, en nuestros movimientos, recomenzar desde Cristo. Y dice el Papa, y tenemos que recuperar la primacía de la gracia. Recuperar la primacía de la gracia. ¿Por qué? Porque ya desde siglos pasados, los últimos siglos, el Papa Benedicto XVI lo dijo, se ha introducido en la Iglesia una especie de pseudo-pelagianismo. ¿Cómo se come eso? ¿Qué es el pelagianismo? El pelagianismo, pelagianismo viene de Pelagio, que es el autor, de una herejía. ¿Qué decía Pelagio? Escúcheme bien, porque aquí muchas veces resbalamos nosotros. No puedo tomar. ¿Qué decía Pelagio? Pelagio decía esto, decía que el hombre en su naturaleza humana, está capacitado para hacer el bien. En su sola naturaleza humana está capacitado para hacer el bien. Basta que se lo proponga y que se esfuerce. Y yo digo, queridos catequistas, amados catequistas, amadísimos catequistas, ¿cuántas veces tú has pensado lo mismo? ¿Cuántas veces a los jóvenes de la confirmación tú les has dicho, ánimo, tú puedes, tú puedes? Es cuestión de que te decidas, es cuestión que te esfuerces. Papa Francisco ha dicho, en la Iglesia hay un pelagianismo, nada de pseudo, pelagianismo completo, pelagianismo. Y ciertamente esto es uno de los grandes problemas, queridos hermanos y hermanas, uno de los grandes problemas que hay en la Iglesia, que no se ha descubierto, o sea, como olvidado, se ha puesto como una nube ante la gratuidad del amor de Dios, la gratuidad del cristianismo. Y nosotros creemos que ser cristiano, podemos ser cristianos y hacer obras de vida eterna nosotros en nuestro esfuerzo y en nuestros puños. Cuando ya en los primeros siglos, creo que fue el siglo VI, o el cuarto, el sexto, haber sido el concilio de Orange, y si quieren ponerme a prueba, lo buscan en internet, el concilio de Orange, ya dijo, todo aquel hacer el bien. ¿Por qué? Porque el hombre ha quedado profundamente herido por el pecado original. Profundamente herido. Y esto
queridos catequistas, es muy importante que ustedes lo tengan presente cuando dentro de unas cuantas semanas van a recibir a sus catequizandos. Muy importante que sepas que esos chicos están llegando profundamente heridos por el pecado original y profundamente heridos por sus pecados también, por los que ellos han ido cometiendo a lo largo de su vida. Y cuando uno es sacerdote y se siente escuchar las confesiones, se te paran los pelos de punta, se los digo de verdad, se te paran los pelos de punta de los pecados que una criatura de 14 años puede haber ya cometido en su vida. Se te paran los pelos de punta. Niñas que a los 14 años ya han abortado. Y no estamos hablando de niñas del sector F, ¿me entiende? Que no saben distinguir a veces la derecha y la izquierda. No. Chicas de colegios, si quieres llamarlo así, los de más fama en Arequipa, de familias de apellido o no apellido, criaturas que a los 14 años ya han abortado. No es el pan nuestro de cada día, pero tampoco es una vez al siglo, se los digo de verdad. Naturalmente no te lo van a decir, se mueren de vergüenza. O chicos que han hecho abortar a sus enamoradas, o chicos que tienen... O sea, la realidad es que perdónenme que les diga, y la pornografía por internet, es impresionante. O sea, es impresionante. Y es una adicción. Fíjense que la ciencia dice que la pornografía por internet es una adicción más dura que la heroína, que es la adicción de droga más dura que se conoce hasta hoy día. Y la pornografía es más dura todavía. Y los niños a los 8 o 9 años ya empiezan a ver pornografía, sin saber ni siquiera lo que es. Pero se les va despertando, es impresionante. Entonces es muy importante que cuando recibas a estos chicos, que llegarán a los 13 años, 14 años, ¿no es cierto?, seas consciente de esto, que estas criaturas vienen ya con sus pecados, vienen incapacitados de hacer el bien. Entonces no se trata de que tú los motives para que se esfuercen, no pueden. O sea, se esfuerzan, sí se esfuerzan, y esto es peligrosísimo. ¿Saben por qué es peligroso? Esto es muy peligroso, les digo por qué. Porque los chicos, decíamos antes, lo decía ya Juan Pablo II, en la adolescencia es la época de las grandes metas, ¿ok? Es la época de las grandes metas. ¿Qué significa las grandes metas? Que un chico bien motivado puede esforzarse muchísimo y puede conseguir muchas cosas. Sí, eso es verdad. Pero ¿saben qué pasa? Que eso se pasa con el tiempo. Eso le dura solamente unos años. Como no lo llevas al encuentro de Jesucristo y le abras a la gracia de Dios, eso dura 4 años. Y luego salen disparados, porque hay un momento en que ya no soportan más. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? ¿Me estás entendiendo esto o no? Es gravísimo, es gravísimo. O sea, un muchacho tú lo puedes llevar al esfuerzo, sí, pero hay un momento en que estiras, luego él se va, se queda con esa catequesis del esfuerzo, sigue implementándolo en su vida y hay un momento que lo estiras tanto que se le rompe la cuerda y el chico, por supuesto, no regresa más a la iglesia. Fracaso y termina frustrado. O sea, por eso decíamos qué importante es, estamos repitiendo para que nos entre bastante, qué importante es, cómo se soluciona esto. O sea, entonces este chico emocional no puede cambiar, claro que puede cambiar, no solamente que puede cambiar, es una edad estupenda para cambiar, es una edad estupenda para que se tome en serio la santidad. Pero, ¿cómo se hace? A través de la gracia de Dios. Eso es, ahí es donde tenemos que trabajar nosotros. Nuestras catequesis no son leyes que ponemos sobre los hombros de los catequizandos, para que los pobres con su esfuerzo carguen toda esa vaina, que alguna vez el catequista, como dice Jesucristo, ni siquiera las carga con la punta del dedo, dice, ¿no? Hablando de los fariseos. No se trata de eso. Se trata de llevar al joven al encuentro con Jesucristo para que se abra su gracia, y es la gracia la que lo va a transformar. La gracia es la que le va a curar las heridas. La gracia es la que lo va a fortalecer, porque ¿saben qué cosa es la gracia? ¿Saben lo que es la gracia? No. Les voy a explicar. La gracia no viene en un frasco. La gracia es Dios. La gracia, el término gracia, significa la acción de Dios en lo profundo del ser del hombre. Eso es la gracia, la acción de Dios. Y es ahí donde tenemos que llevar a los jóvenes, a que se abran, a que dejen a Dios actuar en su vida. Y cuando logras esto, logras unir
y muchos de ustedes son el producto de eso, de ustedes que están aquí, logras unir, fíjense, digamos así, el deseo de santidad del joven, el deseo de santidad, de metas altas, con la acción de la gracia, ¿me entienden? El resultado es fenómeno, es fenomenal, el resultado es fenomenal. Ahí tienes un cristiano, y eso a ese chico no se le olvidará nunca. Ahí has hecho un cristiano, cuando logras unir esto. Luego el chico se podrá ir, tendrá sus crisis, lo que quieras, pero tendrá esa experiencia profunda de vida eterna que tarde o temprano lo hará volver, porque se ha encontrado con Jesucristo. Ha tenido una experiencia de vida eterna, no una experiencia de amistad filantrópica, que eso no llena, eso está bien para una situación afectiva, emocional de los 15 años, pero eso no dura mucho. En cambio, ese encuentro con Cristo es acción de la gracia. En el muchacho, eso lo marca para toda la vida. Muy bien, por eso es tan importante esto. Muy bien, pasamos al capítulo 7. El capítulo 7 se titula ¿Cómo dar la catequesis? ¿Cómo vamos a dar la catequesis? Muy bien. Y ya el número 51 empieza diciendo, tiene un subtítulo, ¿no? Diversidad de métodos. ¿Lo tienen ustedes? Eco. Pero yo quiero que vayamos al número 53. El número 53. Dice el Papa. Fíjense, el número 53 tiene un título que se llama Encarnación del mensaje en las culturas, ¿no es cierto? Lo que se llama la inculturación del Evangelio. ¿Qué significa la inculturación del Evangelio? ¿Qué significa? Son dos términos parecidos pero que no significan lo mismo. Uno es inculturación del Evangelio y otro es evangelización de la cultura. Son dos términos distintos, parecidos pero que no significan lo mismo. No me voy a entretener mucho, solo quiero decir esto. ¿Qué significa inculturar el Evangelio? Inculturar el Evangelio es introducir el Evangelio, escúcheme bien, a través de los conceptos de la cosa, o sea, a través de la cultura, para que te puedan entender. Evangelizar la cultura significa introducir en la cultura el Evangelio, en una cultura determinada, introducir el Evangelio, ¿ok? Y de esa manera la cultura se transforma desde dentro. La inculturación del Evangelio, en cambio, es otra cosa. Es cómo yo hago que tú, en tus códigos mentales, en tus códigos lingüísticos, en tu comprensión, en tu cosmovisión, cómo yo hago que lo que te quiero decir tú lo comprendas tal como te lo quiero decir. Un poco complicado, ¿no? Vamos a entendernos más fácilmente. Nosotros, como catequistas, el obispo también es catequista, nosotros llevamos un anuncio, ¿me entiende? Llevamos un anuncio a la gente, ¿ok? Una buena noticia, el Evangelio, ¿no? Pero, y muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, muchas veces yo puedo estar conversando contigo y yo quiero decirte una cosa y tú me entiendes otra. Así por eso pelean tanto los enamorados, ¿no? Ya. Pero tú dijiste, no, Pablo, no quería decir eso. Es impresionante, ¿no? Es impresionante. Entonces, ahí está el punto. Miren, les voy a enseñar una cosa que les pueda servir para toda su vida, no solamente para hacer catequesis, sino para todo. Miren, nosotros tenemos en lo que se llama el proceso de comunicación, y un catequista es un comunicador. Hay un micrófono. Tenemos, ¿los de atrás ven o no ven? ¿Ven? Solamente son dos circunferencias, no se pierden nada. Muy bien, esto es cómo se realiza el proceso de comunicación. Aquí está el emisor. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? Shh, tranquila, déjeme, por eso se burla. No estoy diciendo que ha descubierto la pólvora. Aquí está el receptor, ¿no es cierto? Escúcheme bien, y aquí está el mensaje. Escuchen. Pues miren, les voy a contar una cosa, que se burlan de mí. Quien inventó esto es un gran científico literato, por si acaso, que se llama Ferdinand de Saussure, que se estudia en literatura. Escuchen bien.
Eso que... para que vean, escuchen. Porque no he terminado todavía. Escúchenme bien, esto es muy importante. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque yo que soy el emisor, tengo una comprensión de palabras, de hechos, ¿me sigues? Pero no está dicho que esta persona de aquí tenga la misma comprensión que yo. Ahora ya se van dando cuenta. Entonces, ¿qué puede suceder? Puede suceder que yo quiera decir una cosa y la digo, ¿me entienden? Pero yo lo digo con mis códigos. Y lo recibe con sus códigos. Con lo cual puede recibir una cosa completamente distinta a la mía. Ese es el problema. ¿Y por qué les digo esto? ¿Saben por qué les digo esto? Porque de hecho, los adolescentes hoy día tienen unos códigos que si tú no los sabes comprender, lo que tú les digas, ellos los van a entender al revés. Ahora sí. Ahora sí. Eso es muy importante. Lo que no significa, ¿no es cierto?, que tengas que usar necesariamente su mismo lenguaje. Es decir, exactamente las mismas palabras. En algunos casos sí, ¿no es cierto?, pero no necesariamente, porque también el proceso de catequesis también es un proceso de evangelización de la cultura, o sea, hay que elevar al chico a otro lenguaje, ¿me entienden?, ¿no? Pero en algunos casos sí. Esto de enculturación del evangelio, que otros lo han entendido y que eventualmente puede ser, si vas a evangelizar no sé dónde, tienes que ir con plumas. Bueno, si quieres anda con plumas, pues, ¿no? O sea, si ellos usan plumas y tú te quieres poner plumas, algunos lo han entendido así, no tiene nada de malo, ¿no? Si las plumas, les cuento una anécdota muy simpática. ¿Quieren que les cuente? Ya, simpaticísima esta anécdota. El año 2000 se cumplieron los 100 años de la creación de las prefecturas apostólicas de la Amazonía peruana. O sea, no son diócesis, se llamaban prefecturas apostólicas. Hoy día se llaman vicariatos apostólicos, ¿ya? 100 años atrás los habían fundado como un proceso de implantación de la iglesia en la selva amazónica. Y entonces el Papa, para celebrar los 100 años, mandó a un delegado suyo, ¿no?, un arzobispo del Vaticano, y me pidieron del Vaticano si yo podía hacerle de secretario a este señor en la visita que iba a hacer a las prefecturas apostólicas de la selva. Si yo podía hacerle, sí, de secretario, porque viajaba solo, ¿no? Y por supuesto que acepté, ¿no? Una cosa estupenda. Entonces nos fuimos a la selva, recorrimos las prefecturas por el río Amazonas, una cosa impresionante, realmente una cosa impresionante. Y llegamos a un sitio que se llama el Vicariato Apostólico San José del Amazonas. Te estoy hablando en el año 2000. Muy interesante, llegamos, nos esperaba el obispo en su catedral, que por supuesto de catedral, digamos así, es más pequeña que la más pequeña de nuestras capillas, puede ser, ¿no? Porque es muy pequeñito, ahí no hay ciudad, ¿no? En San José del Amazonas es lo más metido ya. O sea, Yurimaguas es París, ¿me entienden? Iquitos es Nueva York, ¿me entienden? O sea, esto ya una cosa impresionante. Son pequeños, muy pequeñitos, caseríos, muy pequeñitos, ya, muy pequeñitos. Y entonces, esta puede ser una capillita pequeñita, muy bonita en todo ese estilo, digamos así, propio de la selva, ¿no? Muy bien, entonces celebramos la misa, ¿no? Celebramos la misa, y muy interesante, porque dentro de la misa, cuando empieza el aleluya para el evangelio, salen unos chicos y unas chicas, de la edad de algunos de ustedes, muy bonitos, con sus trajes típicos, ¿me siguen? Las chicas con su faldita, los chicos también, todos calatos, de aquí para arriba todos calatos, solamente tenían taparra, ¿no? Y con la Biblia para arriba, con la Biblia para abajo, para arriba, 3 pasos para adelante, 2 para atrás, una cosa, un show impresionante, ¿no? Y este monseñor que nunca en su vida había estado en la sala, y claro, con las plumas y con una cosa impresionante. Bueno, el ofertorio, la misma historia, salen otra vez, los mismos con unas cuerdas, súper interesante. La verdad, nos encantó, a mí también me encantó. Era un espectáculo impresionante, ¿no? Entonces, a la hora, terminamos la misa, ¿no? Terminamos la misa y vamos a la sacristía para quitarnos los ornamentos, y de repente entran unos chicos y unas chicas, ¿no? Para saludar a su excelencia, ¿no? Excelencia, no sé cuántos,
Y el obispo dice, esos son los jóvenes del grupo juvenil. Muy bien, estupendo. Y el obispo dice, y una cosita, por favor llamen a los que han estado en la misa, a los que han hecho la procesión del Evangelio, que lo han hecho tan bonito, llámenlos. Y dice, no somos nosotros. ¿Cómo ustedes? ¿Y dónde están sus taparrabos? Estaban todos con blue jean, con polos, I love New York, ¿entiendes? Impresionante. Con zapatillas, último. Y el obispo, ¿y dónde está? No, eso es solamente para la misa. Naturalmente, eso no se llama inculturar el Evangelio. Porque esos hermanos nuestros hace muchos años que ya no usan taparrabos ni usan plumas. ¿Me entienden? Entonces, pero muy interesante si esto. O sea, nosotros tenemos que darnos cuenta que hoy día hay una cultura digital, ¿no es así? Una cultura digital. Y hoy día se habla de una generación líquida. ¿Saben eso? ¿Han leído eso? Lo de la generación líquida, ¿saben lo que es? Una generación líquida. Líquida hace referencia a la falta de solidez. La falta de solidez. Es una generación que le falta solidez, le falta consistencia interna. Una generación cambiante, una generación que le cuesta asumir compromisos sólidos, serios y que perduren en el tiempo. ¿Y por qué les cuesta? Escuchen bien, no porque sean malos, sino porque son inseguros. Son inseguros, porque en la casa les falta la seguridad que te viene del hogar, de la figura paterna, de hogares bien constituidos, de padres y madres que se dedican a sus hijos, que les dan el yo, Muchos de estos chicos no lo tienen porque papá y mamá, que son súper buenos, quieren lo mejor para su hijo. Y para poder darle lo mejor, ¿qué tienen que hacer? En su esquema tienen que trabajar. Y ustedes comprendan que hoy día, no sé si la mayoría, pero en enormes cantidades de muchachos, de niños y de adolescentes llegan a su casa a las 2 de la tarde después del colegio y no está papá y no está mamá. No está ni papá ni mamá. ¿Quién se sienta con este niño, con este adolescente a hacer las tareas? ¿Quién los fortalece? ¿Quién lo anima? No sé si me entiendo lo que estoy diciendo. Esto es gravísimo. Entonces esto no lo digo yo, esto es lo que dicen los filósofos, ¿no? O sea, esto ha dado lugar a esta generación que se llama la generación líquida. La generación líquida. Que tiene también sus propios códigos. Y entonces ahí está la habilidad del catequista para poder transmitirle el Evangelio según sus códigos. El contenido es el mismo, eso no cambia. Yo quiero transmitir el Evangelio, el contenido no cambia. Lo que yo quiero es que tú entiendas este contenido. Y para que tú lo puedas entender, tengo que usar tu código. Si no, no me entiendes nada. Esto es chino. Esto es fundamental. Entonces, ¿y cómo se conoce el código? ¿Saben cómo se conoce? En el diálogo, en la conversación, en el diálogo, en el acompañamiento. Les decía el otro día, ayer, un catequista, hermanos, ser catequista es una elección de Dios. Se los estoy diciendo todos estos días. O sea, es una cosa enorme. Dios, tú sabes quién es Dios, no todos saben quién es Dios. Dios, el que ha creado todo lo que existe, que son miles de millones de estrellas, un universo bellísimo, o sea, Dios que es estupendo y que hoy día tiene en el mundo a más de 7 mil millones de personas, ese Dios, escúcheme bien, ha pensado en ti para hacerte catequista. Ese Dios. Impresionante. O sea, ese Dios. Tú estás aquí porque Dios te ha traído, porque Dios te ha elegido para ser catequista. ¿Me entiendes? Es una cosa impresionante. Y entonces, el ser catequista es una vocación, es una llamada de Dios que tú en tu libertad puedes acogerla, puedes rechazarla. Pero lo que no, digamos así, debes hacer, ni te recomiendo, es que la manipules o que la instrumentalices. O que la instrumentalices. Es decir, un catequista, les decía, no es catequista solamente los domingos de 4 a 6 como si fuera un hobby, un plus en mi vida, ¿no? Aparte que soy chévere, encima soy catequista, ¿me entiendes? No.
O sea, el catequista es catequista las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Tiene un ser de catequista. Y les decía, ¿qué significa catequista? ¿De dónde viene la raíz? La raíz griega es catequeo, que significa resonar. Esto es un catequista. Un catequista es uno en quien constantemente está resonando la palabra de Dios, en que constantemente está resonando el Evangelio, en que constantemente está resonando el amor de Dios. Y por eso leíamos ayer de Juan Pablo II, los que estuvieron, no me acuerdo qué número es, decía eso, ¿se acuerdan? Cuánta oración, cuánta intimidad con el Señor, cuánto no sé qué, cuánta vida sacramental requiere un catequista. ¿Por qué? Porque si no, no tienes nada que transmitir. No tienes nada, estás cumpliendo una función. Eres un funcionario y eso no salva. Y eso no salva. Porque los chicos saben que eres un funcionario porque tienen esto, miren, así. Impresionante. Los chicos se dan cuenta. Algo en lo profundo de su ser le dice, este pata, esta chica, este es un funcionario. Esta ni te ama, ni es capaz de dar la vida por ti, ni te está haciendo un servicio, se está construyendo a sí mismo. Este no sabe lo que habla. No tiene testimonio, no tiene idea. Me está contando cuentos chinos, cosas que ha leído. Los chicos, no aquí se dan cuenta. Aquí adentro se dan cuenta. Es impresionante. Aquí adentro se dan cuenta. Muy bien, entonces por eso decíamos que importante, ¿no?, que tú tengas tu experiencia de Jesucristo y que seas capaz de trasladar esa experiencia a estos chicos en códigos que ellos puedan comprender, o sea, decodificar tu mensaje de modo tal que el receptor entienda lo que le quieres decir. Entienda lo que le quieres decir. Está claro, ¿no? Yo tuve un amigo que fue misionero en Filipinas. En Filipinas se habla el tagalo, ¿no? Entonces, él había oído hablar que en estas, digamos, tribus, estos clanes tagalenses, había un animal, ¿no? Y él nunca había visto el animal, ¿no? Pero había un animal que se, ¿cómo se dice? Que se criaba, ¿no? Que se criaba, que había una ganadería, ¿me entienden? O sea, tal. Entonces, cuando él está dando una catequesis en una homilía, habla de Jesús el buen pastor, ¿no? Jesús el buen pastor que da su vida por las ovejas, ¿no es cierto?, el que va detrás de la oveja perdida y cuando la encuentra la carga sobre sus hombros, ¿me entienden?, ¿no? Y la vuelve, conocen el Evangelio de San Juan, ¿no es cierto? Muy bien. Y entonces, claro, él empieza a hablar de oveja. Primero le pregunto, ¿y cómo se dice oveja? Y dice, no, aquí no hay ovejas. Puchicana, no hay ovejas, ¿no? ¿Y qué hay? Y le dice el nombre de este animal. Ay, ella le dice, estupendo. Entonces dice, sí. Entonces Jesús, como el buen pastor, que va detrás de, no me acuerdo, del animal este, se lo carga, y toda la gente atento, ¿no? Y tal, se lo carga sobre sus hombros, y la gente se empieza a reír. Y el otro, no sé cuánto, y lo lleva, y la gente... Resulta que ese animal era una especie de rinoceronte enorme, ¿no? Un animal enorme, como los búfalos. Eso no se llama en cultura del Evangelio, ¿no es cierto? Muy bien, muy importante entonces poder hacer que nuestro mensaje sea decodificado por el receptor y que entienda lo que le queremos decir. Por otro lado, el lenguaje del amor lo entienden todos. Yo tengo una experiencia muy bonita, también se las cuento, cuando estuve hace años de misionero en Ayacucho. A mí me mandaron a Ayacucho en la época dura del Sendero Luminoso, una experiencia que otro día les contaré, una cosa impresionante, a mí me cambió la vida. Porque en las mañanas, cuando te levantabas, no sabías si ibas a llegar a la noche. Y en la noche, cuando te acostabas, no sabías si ibas a llegar al día siguiente, porque a mí me acogieron los franciscanos. Y los franciscanos tenían su convento, pared medianera, con la comisaría, o sea, con la comandancia. Y la habían querido volar un montón de veces, la comandancia, ¿no? Entonces digo, y claro, la habían querido volar un montón de veces, habían roto luna, habían roto algunas paredes, pero nunca la habían volado entera. Yo, como un día la quieran volar entera y pongan más dinamitas que los vuelan a ellos, a los franciscanos y a mí, a todos juntos, ¿no? Entonces en las noches era una cosa de verdad angustiosa, porque estaba durmiendo, el menor ruido que sentía, y era un convento antiguo, o sea que sonaba todo, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, di catequesis para adultos, ¿no? Para adultos.
Y una cosa muy simpática, dábamos catequesis en un salón de una parroquia, de la parroquia de los franciscanos, y entonces, muy interesante porque la gente se sentaba pues así, ¿no es cierto?, en dos grupos, ¿no? No había tanta gente, pero bueno. Y todos los días, cuando estábamos ya por comenzar las catequesis, iba llegando la gente y llegaba una señora, una serranita, digamos, una mamita, ¿me entienden?, ¿no? Con sus polleras típicas, ¿no? Muy interesante. Y venía por el pasillo central y se ponía ahí en el medio, entre las dos filas, y se sentaba como se sientan las mamitas, que algún día me tienen que enseñar porque me encanta cómo lo hacen, ¿no? No sé cómo pueden estar sentadas 2 horas así, sobre sus polleras, no sé bien cómo lo hacen. Y se sienta ahí. Y venía todos los días a las catequesis, ¿ya? Todos los días a las catequesis. Hasta hoy día está en la iglesia, fíjense, eso fue en el año 80 y tantos. Y era mayor en esa época, ahora estará mayorcísima. Bueno, la historia es que un día estaba dando la catequesis, nosotros éramos un equipo, estaba dando la catequesis, y no sé qué, y le digo a esta señora, ¿no es cierto, hermana? ¿No es cierto? Y mi equipo que estaba atrás empezaron a reír. Y yo vuelto y les digo, ¿de qué se ríen? ¿No? Y uno me dice, que no te entiende, hombre. ¿Cómo que no me va a entender? No te entiende. ¿Cómo va a entender? A ver, hermana, ¿entiendes o no entiendes? Delante de todos, ¿ah? ¿Y saben lo que me respondió? Impresionante. Dice, entender, no entiende, pero corazón feliz. Impresionante. No lo digo para tocarle su sentimiento, ¿eh? Lo que les quiero decir, una cosa impresionante, esta mujer no entendía, pero el espíritu, o sea, algo le testificaba a su corazón. Es una cosa impresionante. Es el poder de la palabra. No me podía seguir, no entendía todo, pero algo le decía que aquí, o sea, que algo estaba pasando, ¿me entienden? ¿No? Una cosa impresionante, a mí me impresionó mucho con esta. ¿Cómo? ¿Qué? Se llama Felicita. Hasta el día está viva. Se llama Felicita, una santa mujer, una cosa impresionante. Y esa Felicita, ahí donde la ves, tenía 2 hijas estudiando en Europa, así que tampoco es impresionante, sí. Una mujer de esfuerzo, de trabajo, impresionante, que supo sacar a sus hijas ahí. Pero ella entender, no entiende, pero corazón feliz. Estaba feliz. Fíjense qué cosa. ¿Por qué les digo esto también? Porque ciertamente este es un lenguaje universal, el lenguaje del amor. Y esto es muy importante, que los chicos en la confirmación se sientan amados por ti. Si no se sienten amados por ti, puedes ser el mejor catequista del mundo, puedes dar las mejores catequesis, puedes ser brillante, etcétera, etcétera, y ese chico o esa chica no se van a convertir, si no se sienten amados por ti, porque lo que transforma al hombre no es la doctrina, lo que transforma al hombre es el amor. Y el amor no gaseoso, como el Papa lo dice muy bien. El Papa dice, Dios no es un spray, ¿no? Una cosa gaseosa, no. El amor concreto. ¿Cómo puede este chico creer que Dios le ama si tú, que eres su catequista, le amas? Esa es la única manera. Si no se encuentra con el amor de Dios a través tuyo, ese chico nunca va a creer que Dios le ama. Porque Dios ha querido hacerlo todo por mediación de la Iglesia, porque así lo requiere la psicología humana. Tiene que ver el amor encarnado en personas concretas para poder creer que Dios le ama. Y eso es tan importante. Lo más grande que pueden hacer ustedes como catequistas, ¿saben qué es? Que los chicos se sientan queridos por ustedes. Y sentirse querido no significa que le permites todo, que aquí no pasa, no. No sé si ustedes saben, también lo dicen la ciencia, ¿no? Que muchas veces los chicos a quienes sus papás no los corrigen, no se sienten amados por sus padres, porque nunca los han corregido. Increíble. Nunca, entonces no se sienten amados. A mi padre no le intereso, por eso que me dé la gana. Rolando, ¿qué haces? ¿Estás paseando? ¿Ah? ¿Qué haces? Ah, todavía, ya. Gracias. No, entonces, decía yo que estará aburrido, ¿no? Se podía pasear en la terraza. Muy bien, entonces fíjense, ¿por qué? Si yo me porto mal, mi papá no me dice nada, me vuelvo a portar mal, es que no le interesa a mi papá, ¿no? Entonces el catequista, el amor no significa que me hago la vista gorda. Alguna vez habrá que hacerse la vista gorda, pero el amor también implica corrección, con cariño, corregirle, etcétera, etcétera. Muy bien, estamos en el número 53. Fíjense, muy bonito, dice así:
53 al final. La fuerza, o sea, es el antepenúltimo párrafo. Por otra parte, la fuerza del Evangelio, ¿ven?, es en todas partes transformadora y regeneradora. Regenerar significa volver a crear, generar significa crear, engendrar. La fuerza del Evangelio tiene este poder de engendrar. Y cuando penetra en la cultura de estos muchachos, ¿quién puede sorprenderse de que no pocos elementos cambien en ella? Cambien en ella. Poco a poco. Vamos a ir, yo quiero terminar hoy día este documento, yo creo que estamos ya terminando. Muy bien, pasamos al número 58. Número 58. El segundo párrafo comienza diciendo, pues bien, también hay una pedagogía de la fe. ¿Cuál es la pedagogía de la fe? La pedagogía. Dice así, un poco más abajo, dice, será más o menos tercera o cuarta línea, ¿no? Cuando se habla de la pedagogía de la fe, no se trata de transmitir un saber humano. ¿Estamos? ¿Lo han encontrado? Miren esto, muy importante, eso subrayenlo. Cuando se habla de pedagogía de la fe, no se trata de transmitir un saber humano, aún el más elevado. No es eso. La catequesis no consiste en transmitir un saber humano, por más que sea estupendo. Se trata de comunicar la revelación de Dios. La revelación de Dios. ¿Ustedes saben cuál es el contenido de la revelación de Dios? Que es muy importante, lo que tienes que transmitir. Lo que tienes que transmitir a estos jóvenes es el contenido de la revelación. ¿Y cuál es el contenido de la revelación de Dios? Dios mismo. Dios mismo. Eso que es tu tarea. Es transmitirles a Dios. Dios es el contenido de Dios se autorrevela. Dios se autorrevela y tu tarea es transmitir a estos jóvenes esa revelación, transmitir a esos jóvenes al mismo Dios. Ahora bien, dice el Papa, fíjense, Dios mismo a lo largo de toda la historia sagrada y principalmente en el Evangelio se sirvió de una pedagogía que debe seguir siendo el modelo de la pedagogía de la fe. En catequesis, una técnica, PowerPoint, lo que quieras, tiene valor en la medida en que se pone al servicio de la fe que se ha de transmitir. Solamente en la medida en que se pone al servicio. Es decir, la técnica es útil en la medida en que te sirva para transmitir el contenido de la revelación que es Dios. Solamente si eso se da, es útil. Y luego dice el siguiente párrafo, ven, todo eso influye en el campo de la catequesis. En efecto, esta tiene el deber de imperioso de encontrar el lenguaje adaptado a los niños y a los jóvenes. El lenguaje adaptado a los estudiantes o a los intelectuales. El lenguaje a los analfabetos. Muy interesante, el lenguaje. Ahora, más abajo, tampoco es admisible un lenguaje que engañe o seduzca. Tu lenguaje tiene que ser verdadero, no un lenguaje que engañe para atraerlos, para que se confirmen. No, eso no sirve. Luego el siguiente número, el número 60, esto es otro tema muy interesante. Nos dice así el Papa, dice, existen corrientes de pensamiento, segundo párrafo, que tienen la ventaja de recordarnos que la fe dice relación a cosas que no se poseen todavía, puesto que se las espera. O sea, la plenitud del reino todavía la estamos esperando, la plenitud de tu santidad todavía la estás esperando, ya has comenzado a ser un poquitín santo, pero todavía no lo eres del todo, etcétera, ¿no? O sea, es esta dinámica de espera. El cristiano vive en este constante caminar, en este constante avanzar y seguir esperando hacia la plenitud. Entonces, pero dice así, dice relación a cosas que no poseen todavía,
que todavía no se ven más que un espejo oscuramente y que Dios habita una luz inaccesible. Esto nos ayuda a no hacer de la fe cristiana una actitud de instalado, sino una marcha hacia adelante como la de Abraham. Y si seguimos unas líneas más abajo, empieza el siguiente párrafo, con todo no sé qué, no sé cuántos, la misma carta a los Hebreos dice que la fe es la garantía de las cosas que se esperan, de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, esto también es fundamental, ¿no? Es decir, algunas veces un error que tenemos es plantearnos la confirmación como un proceso que comienza y que termina. Las catequesis, lo veremos después. O sea, lo peor que tú puedes hacer, lo peor que puedes hacer es decir, yo empiezo las catequesis el 15 de marzo y las termino el 30 de noviembre del próximo año. Eso es lo peor, porque ya tú mismo te has puesto en lugar de Dios. ¿Por qué? Porque tú no sabes a qué ritmo quiere ir Dios con esos chicos. Porque cuando se presenta un chico a la confirmación, cuando ha dado todos los temas, ha tomado toda su sopa, no. Cuando el chico se ha encontrado con Jesucristo y ha asimilado los contenidos, ha hecho el acto de fe y ha empezado su vida a ser transformada, ahí lo presentas. Y a lo mejor eso en un chico puede ser a los 9 meses y a lo mejor en otro en 3 años. A lo mejor en otro en 3 años, ¿entienden? Por eso, una de las causas de nuestro fracaso, porque sin duda es un fracaso, eso está clarísimo, no sé, que de cada 100 chicos, a la semana siguiente te vengan 50, eso, y después de un mes te vengan 20, después de un año te quedes con 2, es un fracaso, ¿no? O sea, hemos fracasado, ¿no? Muy bien. Y una de las causas del fracaso, ¿saben cuál es? Esto, se va mentalizando a los chicos que la confirmación, o sea, se pone la confirmación como una meta, Entonces el chico ya se mentaliza, y se mentaliza en conseguir esa meta, y una vez la ha conseguido, ya está, se lleva su certificado, tiene su diploma, ya consiguió su meta, nada más. Cuando un catequista, ¿qué es lo que hace? No pone al chico la meta de la confirmación, pone al chico la meta de la santidad. Y le explica que la santidad es un proceso que toma toda la vida, ¿no? Pero que es alcanzable, sin duda es alcanzable, y que la confirmación es uno de los medios que Dios le va a dar para que pueda alcanzar esa santidad que él en lo profundo de su corazón desea. Ahí está el punto. O sea, porque muchas veces, mi padre o hermano catequista, ¿cuándo es la confirmación? ¿No? La verdad es que no lo sé, ya te avisaré. Ha llegado hasta nuestros días un testimonio de la iglesia primitiva, súper interesante, la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva, ¿no? Eran muchos los adultos que se bautizaban, ¿no? Y eran adultos, ¿no? Y entonces los preparaban para el bautismo a través de un proceso que duraba años, que podía durar años, ¿no? Y entonces empezaban todos juntos, pero luego, digamos así, y se les bautizaba en la Pascua, en la vigilia pascual, Una vez al año eran los bautizos, de adultos estamos hablando, no de niños, que eso tenía otra praxis. Entonces, ¿quiénes se bautizaban en la Pascua? Fíjense ustedes, después de haberse preparando un tiempo, al empezar la Cuaresma, ya se anunciaba los que se iban a preparar para el bautismo, bautizarse, o sea, los que ya se iban a bautizar en esa Pascua, se anunciaba el inicio de la Cuaresma. Y en esos 40 días se les daban ya unas últimas catequesis estupendas que terminaban en la piscina bautismal, porque antes habían piscinas bautismales, no se bautizaba por inmersión, ¿ok? Y entonces era súper interesante, porque conforme se acercaba el miércoles de ceniza, todos los candidatos estaban pues ya con ganas de ser bautizados y esperaban que se publique la lista, ¿no? Que se publicaba, ¿no? La lista. Y claro, tú ibas y puchicana, no me han elegido, tengo que seguir preparándome, ¿me entiendes? Y luego ibas al año siguiente, puchi, que tampoco me han elegido. Y es muy interesante porque ha llegado hasta nuestros días,
no me acuerdo. Las catequesis por lo general la daban los mismos obispos. La daban porque se ve que no tenía mucho más que hacer, porque la iglesia era pequeñita, ¿no? No había tanta gente tampoco, no había todas las parroquias, etc. Entonces, fíjense ustedes, y entonces ha llegado hasta nuestros días el testimonio de que unos muchachos o unas personas que se estaban preparando para, después de 1 año, 2 años, van donde su obispo, que se llama Cipriano, y dice: ya pues Cipriano, ya tenemos años aquí, ¿cuándo nos vas a bautizar? Bautízanos ya en esta Pascua. Y este santo es un santo obispo, le responde, escúcheme bien esto: ¿cuántas veces quieren que les diga que no los voy a bautizar hasta que no los vea hacer la virtud sin esfuerzo? Eso es el cristiano. El que hace la virtud sin esfuerzo. Interesante. Así que los pobres piñas, pues no, tenían que esperar un tiempo más. Lo mismo, eso es un buen catequista. Eso es un buen catequista. No uno que presenta al chico cuando no está preparado, no, le haces daño, le haces daño. Entonces, ¿cómo se empieza? Muchachos, empezamos la preparación para la confirmación, estupendo, la empezamos hoy día. O sea, se ponen los avisos en la parroquia. Se inicia la catequesis de confirmación y viene la mamá: padrecito, catequista, yo quiero confirmar a mi hijito. ¿Y cuándo va a ser la confirmación? ¿Qué le dices? La verdad no sé, señora, no tengo idea. ¿Pero cómo que no tiene idea? No, señora, ¿qué desorganización? No es desorganización, que yo no tengo idea cuándo su hijo va a estar preparado. ¿Me entienden? Esto es muy importante. Cuando su hijo está preparado, ese día lo vamos a presentar a la confirmación. Mientras no esté preparado, no. Entonces a los chicos desde el inicio tienen que ir quitándoles la idea de que todos los que empiezan se van a confirmar juntos. Esa idea hay que quitársela. Porque no todos avanzan al mismo ritmo. Porque Dios tiene una historia con cada uno. Y porque cada uno tiene su propia historia. Unos son más abiertos a la gracia de Dios, otros están más heridos, les cuesta más. Entonces no pueden asegurar. Y aparte que les haría mucho daño a los chicos, repito, porque nada más viven en función de eso. Entonces, muy importante esto. La transmisión de la fe hasta el punto que el chico esté preparado, ¿no?, para confirmación, tomará para unos un tiempo, para otros otro. Y en la medida en que van siendo preparados, los vamos a presentar. De esa manera es posible que muchos chicos no se confirmen, es posible que inicialmente descienda el número de confirmandos, es posible, pero una cosa, si lo hacemos bien, lo que va a aumentar es la perseverancia. ¿Y de qué nos sirve confirmar a 12.000 si después de 1 año no nos quedan ni 200? Prefiero confirmar, por decir, a 3.000 o a 2.000 y que después de 1 año me queden 800. Porque en la medida en que estos 800 van siendo cristianos, ellos van a atraer a otros. Y dentro de unos años esto se habrá revertido. En cambio, si no, seguiremos dando vueltas en lo mismo. O sea, personas bautizadas, personas confirmadas sin fe, que al final, pobrecillos, no les sirve para nada. Muy bien, terminamos, vamos terminando ya. Pasamos al capítulo 9. La tarea nos concierne a todos. ¿Quiénes son los responsables de la catequesis? Nos concierne a todos. En primer lugar, al obispo. Número 63. ¿Estamos? Y fíjense lo que dice el Papa. Número 63, en el 3er párrafo, hacia la mitad del 3er párrafo. Dice así: que la solicitud, nos dice a los obispos, por promover una catequesis activa y eficaz, no ceda en nada a cualquier otra preocupación. Muy interesante, porque ese párrafo el Papa empieza diciendo: yo sé que el ministerio episcopal que tienen encomendado es cada día más complejo y abrumador. Les requieren 1000 compromisos, tienen un montón de cosas que hacer, desde la formación de los nuevos sacerdotes, un montón de chamba, dice el Papa a los suyos, pero que su solicitud por la catequesis no ceda nunca a cualquier otra preocupación. La catequesis es central, fundamental en la vida de la Iglesia y en la vida del obispo. Es fundamental la catequesis, ¿no? Luego están también responsables los sacerdotes, lo dice el número 64, el número 65, los religiosos y las religiosas, y el número 66, la chusma, los laicos. Mentira, bravo. Ustedes, ven, los laicos, fíjense.
Y dice el Papa esto tan bonito, dice, en nombre de toda la Iglesia quiero darles las gracias a ustedes, catequistas parroquiales, hombres y mujeres, no, hombres y en mayor número aún mujeres, yo creo que estamos más o menos 50-50, ¿no? Ya, bueno, más o menos. Les quiero dar el Papa les da las gracias a ustedes, un santo que les da las gracias. Vuestra actividad con frecuencia humilde y oculta, pero ejercida siempre con celo ardiente y generoso, yo también soy testigo de esto, es una forma eminente del apostolado laical, apostolado seglar, es lo mismo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, dice el Papa, hemos recibido de personas como ustedes las primeras nociones de catecismo? Etcétera, etcétera. Muy bien. Así que son estupendos ustedes, son estupendos. Y luego el número 67, ¿dónde se realizan las catequesis? Dice así, el marco concreto en que actúan habitualmente estos catequistas debe ser sobre todo la parroquia, la familia, la escuela y el movimiento. Fíjense, y el siguiente párrafo nos dice esto. Aunque es verdad que se puede catequizar en todas partes, quiero subrayar que la comunidad parroquial, escuchen bien, no dice el edificio de la parroquia, la comunidad parroquial debe seguir siendo la animadora de la catequesis y su lugar privilegiado, toda la comunidad. Por eso los que estuvieron ayer se acordaban que les decía, es muy importante involucrar a la comunidad. Y es muy importante que la comunidad sepa quiénes son sus catequistas, porque ustedes son catequistas de la comunidad. Y que la comunidad sepa quiénes son los catequizandos. Que la comunidad esté involucrada, que ustedes le informen cómo están yendo las cosas. ¿Para qué? Para que recen por ustedes, para que recen por esos jóvenes, para que los sepan acoger cuando los ven por ahí, etcétera, etcétera. Es muy importante involucrar a la comunidad. En la reunión que tuvimos en noviembre, o probablemente antes todavía, con catequistas como ustedes, que muchos de ustedes estuvieron aquí, me decían que prácticamente en ninguna parroquia, ¿no?, la gente sabía que ustedes eran catequistas. O sea que tú llegabas a la misa y la gente de la parroquia no sabía que eras catequista. Y la gente de la parroquia no sabía cuándo empezaba la catequesis, ni cuándo iban a hacer la confirmación, ni cuánto se confirmaban, ni cuáles son las alegrías y los sufrimientos. O sea, como que el ser catequista era como un apéndice. Fíjense, la vida parroquial por acá y los catequistas pobrecitos aquí con su gentecita, ¿no? Fatal. O sea, la comunidad parroquial no se sentía involucrada. Y esto depende mucho de ustedes, queridos hermanos, porque ustedes comprenden que los sacerdotes tienen 3000 cosas que hacer, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, ustedes son los llamados y de padre, nos ha dicho Monseñor, estas orientaciones, nos tiene que presentar. Antes de empezar la catequesis, nos tiene que presentar a la comunidad. Y ustedes, el responsable del equipo, cuando los presentan, denle una palabra a la comunidad. Los hermanos de la comunidad no tienen por qué saber todo. Si el hermano sí les cuenta, las catequesis van a ser los domingos, no sé qué, no sé cuántos, tal. Nosotros somos jóvenes, somos estudiantes, somos no sé qué. Trabajamos toda la semana, pero no obstante eso, vamos a venir aquí, tenemos que reunirnos un día para preparar, tenemos que venir un día para dar la catequesis. Nosotros solos no podemos hacer nada, hermanos, sin ustedes. Recen por nosotros, por favor, les pedimos que recen por nosotros. ¿Me entienden? O sea, son ustedes los llamados a involucrar a la comunidad. Y luego ya les cuentan a la comunidad los milagros, porque cuando uno es catequista de confirmación realmente ve milagros, ¿no? Me imagino, ¿no? Se ven milagros en los chicos, unas cosas impresionantes. Contarles, por supuesto, sin descubrir a la persona, ¿no? Pero contarles los milagros, las maravillas que están viendo en los chicos, ¿no? Mantenerlos informados, ¿ven? La parroquia entonces es el lugar apropiado, el más adecuado para la catequesis. Y de ahí también la familia. Otra cosa importante, me escribía el otro día uno de ustedes, me decía esto, Monseñor, me decía, tenemos un problema, que a los chicos sus papás no los dejan ir, ¿no? A las catequesis no los dejan ir, no sabemos qué hacer. Y yo le contaba que yo tenía este mismo problema siendo catequista. ¿Y saben lo que yo hacía? Me iba a visitar a los papás. Me cogía al párroco y decía, me tienes que acompañar, porque mi papá a mí no me conoce de nada. ¿Entiendes? Tú eres el párroco, tú le das garantía. Entonces vamos a visitar a los papás y explicarle a los papás, señor, mire, no sé qué, esto es muy importante para su hijo. ¿Qué quiere usted, un hijo pagano?
que al final del día que usted se muera, lo incinere por ahí, lo tire al Chile y se quede con toda su plata, que en cuanto esté usted un poquito viejito, lo meta a un asilo y quiere usted morir solo, abandonado de todo, que un hijo cristiano que lo va a ayudar, que lo va a acompañar, un buen muchacho, le va a dar nietos, que usted va a estar feliz con los nietos, lo va a acompañar a bien morir. ¿Qué cosa quiere de su hijo? No se da cuenta que se les explica, se le anuncia el querigma al papá, y no se le anuncia el querigma. No, es que mi hijo es muy hijo, hagamos una cosa, no se preocupe, yo lo vengo a buscar a su hijo todos los días a la catequesis. Vamos a hablar con la parroquia y vamos a pedir voluntarios. Vamos a pedir un matrimonio voluntario que venga a recoger a su hijo. ¿Le parece bien? Y después la catequesis se lo traemos de regreso, para que no se le escape. Es más, le invitamos que sea usted, ¿quién mejor que usted para llevar a su hijo a las catequesis? Que su hijo se sienta querido por usted. ¿No se da cuenta que a lo mejor es así díscolo porque no siente que usted le da el tiempo que necesita? Esta es una edad difícil. Muy importante hablar con los papás. Y además usted, señor, viene a misa porque yo no lo he visto. Y le anuncias el querigma y lo invitas, pero véngase con nosotros a la misa, o venga que también tenemos catequesis para adultos, etcétera, etcétera. O sea, y esto es un catequista. Un catequista no se queda indiferente, o sea, uno tiene la lista, ¿no es cierto? Se pasa lista, me imagino que pasan lista, ¿no? Sí, hay que pasar lista, eso sí, ¿eh? La catequesis se pasa lista, porque es una de las señales del interés del muchacho, pero sobre todo por otra cosa. No para saber si el lobo no te ha robado ninguna oveja. ¿Cómo te vas a enterar? Son todos los encuentros que tenemos aquí, todos pasamos lista, no sé si se han dado cuenta. Todos. Y luego llenan su fichita, inocentemente, ¿no es cierto? Y luego se hace la lista y Sor Clarisa me pasa a mí la lista. Y yo veo qué parroquias han venido, qué no, y cuando veo que alguna parroquia se comienza a descolgar, lo llamo al párroco. Un movimiento se comienza a descolgar, lo llamo al responsable. ¿Qué pasa? Que no están viniendo. Se están cerrando, se están convirtiendo ustedes en una isla autorreferencial. Esa es la mejor manera de destruir una parroquia, de destruir un movimiento, una comunidad cerrándose en sí misma, etcétera, etcétera. O sea, estamos pendientes, ¿no? ¿O tienes algún problema? ¿Qué ha pasado? Que antes siempre venías y ya no te veo, y se te pone a llorar y te cuenta su sufrimiento. Esto es muy importante. A los chicos de la confirmación se pasa lista, ¿no? Y si alguno deja de venir, ¿qué haces? Uno menos, ¡pa! No, hombre. Te vas a buscarlo. Te vas a buscarlo. Te vas a buscarlo, vas a su casa. Si ves que el chico un poco no sé qué, no sé cuánto, ya está un poco rebeldito, usar la astucia cristiana. Astutos como la serpiente, dice Jesucristo, y sencillos como las palomas. Lo llamas un día, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Oye, mira, que me han dicho que hay una película estupenda, te invito al cine. Ya está. Te invito al cine, te invito a comer un pollito, o lo que sea, ¿me entiendes? Claro. Y entonces, con el cuento del cine, por supuesto, ni le hablas de Jesucristo, no vas a ir a llevarlo al cine para dar un sermón que lo destrozas, ¿no? No, simplemente ya con el cine ya te relacionaste con él. Ya has vuelto a tener una relación con él. Y luego a la semana sigue, oye, ¿por qué no hacemos esto? Vamos a la feria de no sé qué, o mira, tengo que hacerlo, ¿por qué no me acompañas? El chico encantado de ir contigo, porque ve que lo quieres, que te preocupas por él. Y luego él te empezará a preguntar. No, le dice, oye, te mandan saludos a los chicos de la confirmación, y ya vas, ¿me entienden? ¿No? O sea, esto es muy importante. Eso es muy importante, se lo digo de verdad. ¿No? Eso es un catequista. El catequista no es que va de 4 a 6 y ha cumplido su rol y se va a su casa. Eso no. El catequista vibra por sus catequizandos, los lleva en el corazón. Los lleva en el corazón. ¿Ven? Tan importantes son ustedes, ¿no es cierto? ¿Ya? Y detrás de la ovejita perdida también. No del búfalo, sino de la ovejita, ¿no es cierto? Y luego, ya para terminar, fíjense, también habla el Papa en el número 70 de los movimientos. También en los movimientos, las nuevas comunidades también se pueden preparar para la confirmación. En estas orientaciones ya lo dice bien claro, que también en los movimientos se puede preparar para la confirmación. Y al final del número 70 dice esto: toda asociación de fieles en la iglesia debe ser, por definición, educadora de la fe, toda la comunidad, todos los hermanos del movimiento, todos. Y listo, con esto terminamos. Muy bien, entonces fíjense ustedes, ya hemos terminado las orientaciones, ya hemos terminado la catequesis tradende.
¿Alguna pregunta, duda, crítica, murmuración, etcétera? ¿Algo que quede en blanco? Bueno, mañana todavía nos vemos, ¿no? Ok, mañana empezaremos. Si alguno tiene alguna duda, la puede plantear mañana, ¿ok? La puede plantear mañana, y porque ahí ya tenemos que entrar de lleno en nuestro programa de catequesis. Nos ponemos de pie.